El Papa Benedicto XVI, en una prédica el 13 de noviembre de 2005 en la Casa Pontificia, dijo sobre los laicos: los laicos, los sacerdotes y los religiosos están llamados a la santidad, cada uno según su carisma y su propia vocación, y reiteró el importante papel que desempeñan los laicos dentro de la Iglesia. Ellos están llamados a vivir con el ejemplo y el testimonio de Cristo. También en su encíclica Caritas in Veritate, que significa la caridad en la verdad, habla sobre el rol protagónico que debe tener un laico. Dice: la fe y la justicia no se pueden desvincular, y éstas deben impactar el estilo de vida personal, familiar y comunitario, dando un rol protagónico a los laicos llamados a ser responsables y gozosamente servidores del Señor en los demás. El Papa Francisco también habló sobre los laicos y dijo que ellos no son miembros de la Iglesia de segundo orden, al servicio de la jerarquía y simples ejecutores de las órdenes superiores, no, sino discípulos de Cristo, que en virtud de su bautismo y de su inclusión natural en el mundo, están llamados a animar cualquier entorno, cualquier actividad y relación humana con el espíritu del Evangelio. Por lo tanto, los laicos están llamados en el tiempo de hoy a derramar todos sus dones y carismas en beneficio de la Iglesia. El laico está llamado a consagrar su vida y a enseñar mediante el testimonio, y a denunciar lo malo que no se apega a la sana doctrina. Y esto nos aclara la palabra de Dios. En la carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 hacia adelante, dice: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Pablo nos habla que en los últimos tiempos aparecerán muchos mentirosos que nos tratarán de enredar para llevarnos a sus doctrinas falsas. Y uno, como laico, tiene que estar con los ojos bien abiertos. Pablo le dice en el versículo 6: si explicas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo. Y hoy más que nunca eso debe sonar con fuerza. Los laicos estamos llamados a defender la fe en estos tiempos donde los sacerdotes santos están siendo perseguidos y muchos de ellos están renunciando por no soportar más la persecución. Definitivamente algo está pasando en la Iglesia y no podemos ser ciegos tapándonos los ojos. La Iglesia está siendo muy benevolente con sacerdotes que están entre el ojo de la tormenta, y a ellos sí nadie los persigue, como es el caso del sacerdote James Martins, ferviente defensor del matrimonio gay. En sus últimas declaraciones dijo: si los sacerdotes gays no lo hacen público, es por miedo al ambiente tóxico en el que vivimos. El autor de Tender un Puente se ha convertido en la voz más autorizada para hablar sobre la pastoral con las personas homosexuales, y así lo ha reconocido el propio Vaticano, que en agosto del 2018 le invitó a ser ponente del Encuentro Mundial de las Familias en Dublín, para exponer cómo integrar a estas personas en las parroquias en el Día Mundial contra la Homofobia. Claramente la posición del sacerdote contradice con la doctrina sana de la Iglesia, pero nadie dice nada. Y también vemos con el tema de la comunión en la mano. La Iglesia ha aprobado la comunión en la mano siempre y cuando se cumpla con ciertos parámetros de cuidado, como por ejemplo, póngase en especial cuidado en que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro, y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Si existe peligro de profanación, dice muy claramente, no se distribuye a los fieles la comunión en la mano.
Por lo tanto, según esta norma, ningún comulgante puede llevarse la hostia consagrada afuera o ponerla en el bolsillo, ni tampoco debe haber sacerdotes que impongan que el comulgante tenga que recibir en la mano, si él desea hacerlo en la boca. Pero esto no está sucediendo así. Cada quien hace en su jurisdicción lo que se le dé la gana. Y hemos recibido muchas denuncias y comentarios en nuestro canal con respecto a sacerdotes que se molestan cuando el comulgante no quiere recibir la comunión en la mano, o que tal obispo hizo ponerse de pie al fiel que quería recibir la comunión de rodillas y en la boca. Si los pastores no cumplen con la sana doctrina, es allí donde debe aparecer la voz del laico, pero no de cualquier laico, lógicamente, sino de un verdadero consagrado de Cristo Jesús. Como lo dijo el Papa Benedicto XVI en la profecía que hizo sobre el futuro de la Iglesia, dijo: el futuro de la Iglesia puede venir y vendrá también hoy solo de la fuerza de quienes tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe, o sea, los laicos comprometidos, los laicos que son testimonio, los laicos que llevan la palabra de Dios en su ser, porque ellos tendrán autoridad para decir: esto está mal, esto no se apega a la verdad de la Iglesia. El Papa Benedicto también dijo que la Iglesia debe ser menos política y ser más espiritualizada. En el día de hoy vemos sacerdotes que no salen a enseñar la buena nueva, sino que solo salen para hablar de política. Obispos cardenales se apegan a esa misma verdad. Es cierto, es necesario que un cristiano sepa de política, pero no es la misión principal de un consagrado. La misión principal de un consagrado es cuidar su rebaño y evangelizar, como lo dijo el mismo Cristo: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos en tiempos de persecución y hoy más que nunca los laicos están llamados a predicar la sana doctrina, a no tener miedo, a dejarse guiar por Cristo. En el libro La misión profética de los laicos del Concilio Vaticano II a nuestros días, de María Teresa Fernández, nos habla sobre el laico, el signo profético en los ámbitos de la Iglesia y del mundo. Allí dice algo muy interesante. La verdadera profecía nace de Dios, de la amistad con Él, de la escucha atenta de su palabra en las diversas circunstancias de la historia. El profeta siente arder en su corazón la pasión por la santidad de Dios y tras haber acogido la palabra en el diálogo de la oración, la proclama con la vida, con los labios y con los hechos, haciéndose portavoz de Dios contra el mal y contra el pecado. El testimonio profético exige la búsqueda apasionada y constante de la voluntad de Dios, la generosa, imprescindible comunión eclesial, el ejercicio del discernimiento espiritual y el amor por la verdad. También se manifiesta en la denuncia de todo aquello que contradice la voluntad de Dios y el escudriñar nuevos caminos de actuación del Evangelio para la construcción del reino de Dios. El laico comprometido está llamado a ser profeta, de cuidar lo bueno, a los sacerdotes santos, a los obispos buenos, que predican con el ejemplo, que predican con la palabra de Dios, pero también de denunciar a los falsos pastores, a los que hacen daño a la Iglesia. Y eso lo tenemos que tener bien claro en el tiempo de hoy. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia, por los sacerdotes, por los laicos, por las religiosas y por las nuevas vocaciones que serán los futuros pastores del mañana.